Seguimos viendo grandes señales de debilidad en el precio de Bitcoin. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin frenaba un poquito gracias a algunas compras que entraban sobre esta zona operativa y establecíamos esta estructura con cierta inclinación bajista. Continuó toda esta tendencia hasta lograr alcanzar el soporte de la estructura operativa de mayor fractalidad, que recordemos que es esta la que estamos trabajando, y tras alcanzar esta zona de soporte el precio confirmaba la debilidad. Además, recordemos de dónde venía el precio, porque anteriormente tuvimos esta otra estructura donde se veía incapacidad del precio por romper esta zona media en torno a los 61.250 y tras varios intentos de ruptura posteriormente el precio volvió a rechazar, reingresando en esta estructura, que es la que estamos trabajando ahora. Y tras este reingreso hemos tenido la visita a la zona del soporte, lo que nos confirmaba esas muestras de debilidad posterior a la búsqueda de liquidez de zona de shorts. Tras alcanzar esta zona de soporte, como podéis observar, entraron algunas compras haciendo que el precio de Bitcoin rebotase hasta la zona del VWAP semanal, pero ya comentábamos en la comunidad privada cómo aquí estaba entrando presión vendedora, observamos cierta absorción de ventas y además veíamos algunas liquidaciones sobre esta zona operativa de aquí. Y el resultado final de todo esto ha sido que el precio ha perdido todo ese momentum alcista sobre la zona del VWAP semanal y ha continuado con el movimiento bajista a buscar las liquidaciones que estaban sobre esta zona operativa. Y en estas últimas horas hemos visto cómo el precio de Bitcoin ha vuelto a testear esta zona de soporte y ahora mismo esta zona operativa es la más importante también para setups de medio largo plazo. Recordemos que tuvimos en el pasado este movimiento de aquí, donde veíamos absorción de compras y una potencial sacudida a zona de mínimos de la estructura, perdón por eso, y tras eso tuvimos el reingreso en la estructura operativa y ahora esto que estamos viendo podría ser la consolidación de ese reingreso. Tenemos que ver claramente cómo entra presión compradora sobre esta zona operativa y que el precio por lo menos intente volver a romper otra vez esta resistencia. Yo con encontrar un poco de equilibrio sobre los 61.000 aproximadamente me daría por contento para considerar esa consolidación del reingreso, pero por lo menos alguna comprilla tendría que entrar sobre estos niveles. De hecho, ya estamos viendo cómo el precio al testear esta zona de soporte ha empezado a rebotar un poco por esas compras, pero a nivel operativo lo más importante es consolidar el reingreso. Porque si el precio de Bitcoin termina perdiendo este soporte que tenemos aquí e inicia otra vez un desequilibrio bajista, en este caso podría ser un nuevo rechazo a la estructura operativa y que además después de esto sea también la continuación bajista, que nos podría llevar a niveles operativos más bajos. De momento ese no es el setup que más estamos valorando por la potencial sacudida y este reingreso, y lo que ahora estaremos esperando es saber si llegamos a tener esa consolidación, que esperemos que sea lo antes posible para poder ya salir de dudas. Pero bueno, de momento tenemos que ver un cambio de contexto bastante importante en el corto plazo para poder valorar esas compras, ya que desde los últimos días no hacemos otra cosa más que ver señales de debilidad durante el desarrollo de las diferentes estructuras que hemos tenido, y sería importante tener una gran señal alcista que nos pueda dar más confianza antes de valorar cualquier compra. Aunque como os digo, esta sería la zona operativa para ello. Debemos de observar las huellas sobre esta zona operativa para poder tomar decisiones durante las próximas horas. Y sobre todo lo más importante es que veamos una clara reacción alcista que pueda cambiar el contexto respecto a las muestras de debilidad que hemos ido comentando durante el análisis de hoy. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y como os comentaba anteriormente, habíamos dicho en la comunidad privada como había bastante liquidez sobre esta zona, se la han llevado por completo ya y de hecho han continuado hasta llevarse esta otra zona de aquí, que más o menos era todo el clúster que teníamos por delante, pero como veis en niveles operativos más bajos también encontramos más liquidaciones, sobre todo en esta zona en torno a los 53.940. También aquí ha aumentado un poquito en torno a los 55.120. Por parte de los short no vemos tanta liquidez. Respecto a la liquidez de 100x sí que podríamos destacar esta zona de shorts,
en torno a los 59.867. Liquidez de 50X se han llevado todo lo que había en zona de longs. Vemos aquí un poquito en zona de shorts, en torno a los 60.290. Liquidez de 25X se han llevado toda la liquidez que había en zona de longs. Y en zona de shorts no se ve gran cosa, la verdad. Y atentos a esto porque el precio de Bitcoin se empieza a acercar a zonas de liquidez de 10X. En los CVDs veíamos cómo durante el movimiento alcista retiraban las compras que había defendiendo el precio sobre los 59.450 y ahora mismo la verdad es que no veo nada más interesante. En The Kingfisher estamos viendo mucha liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta estos 60.475. En los CVDs vemos compras desde Coinbase y además con bastante intención, mientras que por ejemplo desde Binance han estado vendiendo. Antes de las compras de Coinbase yo diría que hubo compras más importantes desde Bitstamp. En los mapas de corto plazo vemos liquidez en zona de longs sobre estos 56.855 y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en zona de shorts sobre los 59.290 y en estos 56.940.